Cuando hablamos bueno, el hermano Wally en su oración hablaba del gozo, y en las Escrituras se presentan algunas reacciones de personas que obedecieron el Evangelio. Por ejemplo, el eunuco, ¿verdad? Cuando después de que se le predicó, Felipe, que le predicó el Evangelio, le habló del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, le habló de la gran comisión de predicar el Evangelio, y de que cada hermano tiene la responsabilidad de enseñar aquello que se ha aprendido. No cabe duda que hay en la familia, en las amistades, en los vecinos, personas que son religiosas pero que no entienden la palabra. Estaba, por ejemplo, Cornelio, una persona, un gentil, ¿verdad? Que era un hombre íntegro, era un hombre religioso, era un hombre que hacía oración a Dios, pero no entendía la Escritura, o faltaba que se le enseñase la Escritura. Y cuando este eunuco que regresa de Jerusalén, probablemente había ido a participar de alguna fiesta, o había ido a ofrecer algún sacrificio, ofrendas a Dios, y luego regresa y está leyendo la Escritura, es decir, está leyendo el Antiguo Testamento, y el Espíritu manda a un evangelista, a Felipe en este caso, a que hable con él y le explique, y le pregunta si entiende lo que lee, y dice, pues no sé de quién está hablando este profeta, si de él mismo o de otro. Y la Escritura, aunque es muy concisa, se reduce mucho. Lucas solamente menciona que, comenzando desde la Escritura que estaba leyendo este eunuco, le anunció el Evangelio, es decir, le habló del ministerio de Cristo, le habló de la gran comisión, le habló de las enseñanzas del Señor, le habló de los milagros, le habló de la palabra que está en el Antiguo Testamento, que estaba oculta, pero que ahora se tiene el momento de revelarse, ¿verdad? Porque esto es precisamente lo que nosotros hacemos cuando interpretamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? En este caso el eunuco no entendía de quién está hablando Isaías, ¿verdad? Y le tiene que estar diciendo este hombre que está hablando de Jesucristo, pero lo está poniendo en forma de una oveja, ¿verdad? La cual es llevada a sacrificarla, ¿verdad? Estaba leyendo aquel hombre Isaías 53, ¿verdad? Pero lo importante allí, después de la predicación y después de haber aceptado al Señor, de haberse arrepentido y de confesar que Jesucristo es el Señor, fue bautizado y fue añadido a la iglesia. Es decir, entró al reino de la luz admirable, cuando estaba en tinieblas, pero ahora estaba en el reino de la luz. ¿Y qué dice la Escritura? Dice, se fue gozoso por su camino. Y esto es lo que el apóstol Pedro está mencionando en su primera carta, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, cuando les está diciendo, en este caso, a los judíos de la dispersión y también a los gentiles que formaban parte de la iglesia. Es decir, está escribiendo a judíos que vivían en el Asia Menor, en el Ponto, en Bitinia, en muchos lugares del Asia, y les está escribiendo estas cosas. Les habla de esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para los cristianos. Entonces, eso es motivo de gozo, ¿verdad? Y nosotros nos gozamos porque ya tenemos esa herencia prometida para nosotros. Lo único que tenemos que hacer, y más bien permanecer, es en la fidelidad a Dios, para que cuando lleguemos allá, porque esa herencia está reservada, y cuando hay algo reservado, ¿verdad? Eso reservado se puede perder.
Si nosotros somos infieles, perderemos la reservación que hay allá en los cielos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro está hablando de eso, de esos tesoros, de todas esas bendiciones que hay allá en los cielos y que son nuestras. Y ahí en los versículos del 10 al versículo 12 de esta primera carta del apóstol Pedro, leemos en el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11, escudriñando en qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él, o tras ellos, ¿verdad? Versículo 12, a estos, es decir, a los profetas, se les reveló que no para sí mismo, es decir, no para ellos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y luego dice, cosas en las cuales anhelan o desean mirar los ángeles. Entonces aquí tenemos esto que está señalando el apóstol Pedro, ¿verdad? Está hablando de esa herencia, ¿verdad? Y el tener esa herencia tiene que ver con la grandeza de la salvación, ¿verdad? Y esta es nuestra lección en esta mañana, la grandeza de la salvación, ¿verdad? Esta salvación o esta herencia, ¿verdad? Existe, ¿verdad? Porque ha sido producida por dos sentimientos que se unen de una manera permanente en el alma fiel a Cristo. Es de la única manera, ¿verdad? Al cual es el Salvador, ¿verdad? Y esos dos sentimientos que hay en el cristiano es el amor y la fe. El amor y la fe. Estos dos afectos, ¿verdad?, se encuentran en el corazón y tienden a poder aplicarse a las cosas invisibles. No vemos a Cristo físicamente, ¿verdad? No vemos las bendiciones espirituales, pero las tenemos y miramos a Cristo a través de las Escrituras, ¿verdad? Y por eso Pedro señala esa grandeza de la salvación que está precisamente en lo que nosotros creemos, ¿verdad? Ese gozo que produce la esperanza de la salvación, ¿verdad? Dice en el versículo 10, ¿verdad? Dice la Escritura que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y en el versículo 8, estaba leyendo el versículo 9, el versículo 8 dice, a quien amáis sin haber visto, a quien amáis sin haber visto. No hemos visto al Señor, no hemos visto a Jesucristo físicamente, pero lo vemos a través de las Escrituras. Cuando en su ministerio le pregunta Felipe a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? Y Jesús le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, ¿verdad? Entonces, lo que estaba diciéndole Jesús a este hombre, a este apóstol, ¿verdad?, es que en él manifiesta a Dios, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Solamente el que estaba en el seno del Padre le vio. Pero entonces encontramos que el amor y la fe hacen posible o se pueden aplicar para poder ver un objeto que está velado a nuestros ojos, es decir, un objeto invisible.
Dice, a quien amáis sin haber visto. ¿Por qué amamos a Jesucristo? Amamos a Jesucristo, ¿verdad? Porque Él nos amó primero. Y cuando nosotros conocemos lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él vino a hacer del cielo, de la eternidad, que se despojó de su divinidad para poder hacer lo que el hombre no podía hacer con Dios, para que Dios quitara su ira de sobre la humanidad. Es decir, el Señor Jesucristo vino a pagar con un sacrificio lo que nosotros nunca podríamos pagar. Dice, además creéis, ¿verdad? Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, dice el versículo 9, ¿verdad? En el versículo 8, perdón, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese adjetivo inefable, ¿verdad?, significa algo que no se puede describir con palabras. En muchas ocasiones no podemos describir algo que está pasando en nosotros, no lo podemos decir, ¿verdad?, pero lo podemos manifestar con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la encarnación, ¿verdad?, cuando hablamos de Juan 1:14, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En los primeros versículos menciona del Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y nosotros creemos en ello. ¿Por qué creemos en ello? Porque tenemos fe y porque amamos a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Y precisamente por el amor y por la fe es por lo que nosotros podemos ver las cosas que son invisibles. ¿Cómo podemos entender que el Señor Jesucristo, o que Dios mismo, se despojó de su divinidad y vino a este mundo? Cuando el apóstol Pablo dice allá en Filipenses capítulo 2 y versículo 5 en delante, ¿verdad?, que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó y vino a este mundo, y vino como humano, como hombre, ¿verdad?, y a sufrir la muerte, y una muerte de cruz. ¿Cómo podemos hablar de ese ser humano y divino en su totalidad, que muere y que resucita y asciende a los cielos? Cuando leemos allá en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, ¿verdad?, y que fue muerto conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cómo podemos, ¿verdad?, aceptar y creer todas estas cosas? ¿Cómo podemos nosotros sentirnos, como decía el hermano en su oración, ¿verdad?, sentirnos gozosos, ¿verdad? Es un gozo anticipado de aquel gozo verdadero que tendremos cuando el Señor venga por su iglesia, por su pueblo, por nosotros. ¿Por qué podemos entender nosotros eso? Bueno, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, allá en el capítulo 2, en su primera carta, en el versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu que está en el hombre? Asimismo, ¿verdad?, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y luego nos dice, el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu que viene del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos las cosas que Él nos ha concedido. Es la única manera, porque hemos recibido ese Espíritu de Dios. Y luego dice el versículo siguiente, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego nos aclara, dice, porque el hombre carnal o el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces cuando hablamos de la encarnación del Señor, nosotros lo entendemos y lo aceptamos y lo damos por cierto. Dios vino a este mundo. Dios utilizó a la Virgen María para venir a este mundo, para poder pagar la deuda que el hombre tenía con Dios, porque el hombre nunca podría pagar la deuda del pecado para Dios. La paga del pecado es muerte. La ley de Dios exigía la muerte del pecador y todos deberíamos de morir. Todos deberíamos de morir. ¿Por qué? Porque no podemos pagar la deuda a Dios. Y si no se pagaba la deuda a Dios, íbamos a estar por toda la eternidad separados de Dios. Por eso el Señor vino a este mundo. Y dice Colosenses capítulo 2 y versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo a los colosenses? Está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo humano, que es totalmente, 100% humano. Pero dice el apóstol Pablo, en Él, en ese 100% humano, habita toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios y se despojó de su divinidad. Adquirió todas las miserias de la humanidad. Sentía tristeza, dolor, hambre, sueño, cansancio, todo lo que nosotros sentimos, hasta llegar a morir. Y Él murió y fue sepultado. Y murió conforme a lo que decían los profetas, esos que buscaron e inquirieron diligentemente para ver en qué tiempo y en qué circunstancias iban a suceder esas cosas que les revelaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando el Señor Jesucristo murió, Él murió por todos nosotros. Y lo recordamos cuando participamos de la mesa del Señor. Recordamos su cuerpo, ese cuerpo que murió en lugar nuestro. Hay una palabra que se usa, que se dice vicario, es un sacrificio vicario, es decir, alguien que sustituye a otro. Y Cristo nos sustituye en la cruz, nos sustituye en la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 5 y versículo 21, dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y sabemos que la justicia de Dios se está refiriendo a la palabra, la cual se debe de cumplir en su totalidad. Y Cristo cumple la palabra de Dios por nosotros. Y cuando Él está en la cruz, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nosotros morimos con Él en la cruz. Y así como Jesucristo fue bajado de la cruz y fue sepultado, así también nosotros al morir al pecado somos sepultados en las aguas del bautismo. Y al tercer día Cristo resucitó. Nosotros salimos del agua y nuestros pecados son perdonados. Recibimos el don del Espíritu Santo. Fuimos o somos recreados en Cristo Jesús. Y esto es lo que el apóstol Pedro está diciendo, ¿verdad?, de ello. Y lo que la gente no entiende, no alcanza a comprender todo las cosas físicas, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo es posible que Dios haya venido a este mundo
en ese bebé que nació allí hace como más de 2000 años. ¿Cómo es posible eso? Entonces dejó de existir Dios. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y es algo que nosotros no podemos explicar con palabras, pero lo entendemos y lo aceptamos porque así es. Y los profetas, ¿verdad?, inquirieron, es decir, investigaron, buscando, escudriñando para sacar y saber la verdad. No estaban buscando la salvación, estaban inquiriendo a ver en qué tiempo y en qué circunstancias iban a suceder esas cosas que el Espíritu de Cristo les revelaba a ellos. Y no era para ellos, era para nosotros. Pero ellos buscaban diligentemente porque pensaban, a lo mejor puedo ser testigo yo de eso. Pero no fue así. Todo el tiempo, ¿verdad?, ese fue el objeto o el deseo de los profetas. Investigar la esperanza de los hombres de Dios. Investigar la esperanza de los hombres de Dios. ¿Cuál es la esperanza de los hombres de Dios? La vida eterna, la salvación. Esa herencia que el apóstol Pedro ha dicho hace unos momentos en el versículo 3 y 4 de esta primera carta, capítulo 1. Esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Pero los profetas no estaban investigando acerca de esa salvación, sino estaban investigando acerca del tiempo en que sucedería esta situación, ¿verdad?, que ellos hablaban a los demás, porque el Espíritu de Cristo se lo revelaba. Pedro expresa ese anhelo, ese ardor, ese deseo vehemente, esa perseverancia, ese cuidado de los profetas, ¿verdad?, que ponían en esa salvación, ¿verdad?, en ese tiempo, en esas circunstancias, ¿verdad?, en medio de las cuales sería cumplido, ¿verdad?, la salvación. Porque eso es todo, por eso es la gran salvación, la gran salvación. Y esa gran salvación es la garantía de poder poseer la herencia incorruptible, es decir, de poseer esa salvación, de poseerla por siempre, ¿verdad? Pero los profetas no era para ellos, pero aunque ellos buscaban a ver si era para ellos. Allá en el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 8, dice, yo oí, mas no entendí. Yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ellos veían a Jesucristo, al cual anunciaban que iba a venir a este mundo. El profeta Isaías menciona cómo va a morir. El Salmo 22 también menciona acerca del sacrificio de Jesucristo. Y las profecías hablan de todas las cosas que pasarían con el Señor Jesucristo en su ministerio, ¿verdad? Empezando desde su nacimiento. Ustedes recuerdan Isaías capítulo 1 y versículo 7 o capítulo 7 de Isaías, cuando dice aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Y lo vuelve a repetir el Evangelio de Mateo allá en el capítulo 1. ¿Cuándo serían estas cosas? Yo oí, mas no entendí, dice Daniel. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿verdad?, testificaba, es decir, daba testimonio de una manera prematura o de una manera anticipada de sus propios sufrimientos, de los sufrimientos que él iba a tener. Eso era palabra de Dios.
lo que los profetas mencionaban. Era palabra divina, era una revelación de Dios. Lo leemos allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que lo mencionamos hace unos momentos, ¿verdad? Cuando la misma palabra, ¿verdad?, antes de que se hiciese carne, mencionó todas estas cosas. La palabra eterna, ¿verdad?, fue el agente de la revelación divina para los profetas, antes de que Él se hiciera carne. Pablo nos dice, ¿verdad?, que allá en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4, cuando él está hablando del pueblo de Israel cuando va en su éxodo a la tierra prometida, y dice, y la roca que lo seguía era Cristo. Y la roca que lo seguía era Cristo. O sea, ahí estaba el Señor, ¿verdad? Pedro enseña que Cristo por su Espíritu revelaba a los profetas el término o el fin de la economía del Antiguo Testamento, pero la cual se armoniza con la economía del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es decir, entendiendo, a veces cuando se dice economía se piensa que es algo que tiene que ver con lo económico, no, pero también es un sistema de reglas y principios que regulan la organización, el desarrollo de una cosa. Entonces, a través del Antiguo Testamento se está organizando, se está desarrollando el plan de Dios para en el Nuevo Testamento venir y cumplirse. Y miramos en el Antiguo Testamento está el mismo Dios, está el mismo Espíritu, ¿verdad?, y está el mismo Cristo. Y en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, está el mismo Dios, está el mismo Cristo y está el mismo Espíritu. ¿Cómo se armoniza, ¿verdad?, cómo encaja todo en uno? Por eso muchos dicen el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento oculto, y el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. Y hay algunas cosas que en el Antiguo Testamento las miramos muy, muy fácilmente, pero hay unas difíciles de entenderlas y de comprenderlas. Pero así es la palabra de Dios. Esas revelaciones divinas del Espíritu de Cristo que estaba en los profetas eran el centro de toda la Biblia en cuanto a la redención, en cuanto a la salvación, y de lo que daba testimonio era de los sufrimientos del Señor en la cruz. Pero también hablaba de la gloria que Él iba a tener. Y lo leemos allí en Filipenses capítulo 2 y versículo 9, ¿verdad?, cuando leemos allí, pero Dios le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesucristo, ¿verdad?, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El apóstol Pedro y Juan, cuando predicaron al Sanedrín, después de que habían dado la salud a un cojo de nacimiento y que les prohibieron predicar, hablar más en el nombre de Jesús, ¿verdad?, Pedro termina, parte de la predicación de Pedro para ellos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 y versículo 12, ¿verdad? Entonces el Salmo 22, ¿verdad?, Isaías 53, es lo que el apóstol Pedro está diciendo allí en su primera carta, capítulo 2, y versículos 23 al versículo 25. Dice así la Escritura: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba las cosas al que juzga justamente.
Y luego dice el versículo 23, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuándo fue eso? Cuando nosotros obedecimos el Evangelio. Cuando pasamos ante una persona, o a lo mejor ante un grupo de personas, a lo mejor en un primer día de la semana o cualquier día de entre semana, y le dijimos al predicador, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, me arrepiento de mis pecados, quiero ser bautizado para el perdón de mis pecados. Y pasamos al bautismo. Morimos al pecado, fuimos sepultados en las aguas del bautismo, surgimos de las aguas a una vida nueva, recibimos el don del Espíritu Santo y sobre todo recibimos el perdón de pecados. Adquirimos la salvación. Y esa salvación tan grande, ¿verdad?, es la garantía para aquella herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible que está reservada en los cielos para nosotros. Esto lo leemos ahí en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, ¿verdad?, y 4. ¿Verdad? Tenemos esa herencia incorruptible. Todo es de nosotros. Es parte nuestra, por eso nos gozamos en ello. Ese es el gozo del cristiano. Y el gozo del cristiano es precisamente tener esa salvación tan grande. Por eso el eunuco, después de haber recibido la predicación del Evangelio de parte de Felipe, el evangelista, que no dice que le anunció, no dice qué palabras mencionó de las enseñanzas de Cristo, solamente dice, le anunció el Evangelio de Cristo, pero allí en el Evangelio de Cristo está incluido su ministerio, su obra, su vida, sus padecimientos, su muerte, su sacrificio, su sepultura, su resurrección. Está incluida la gran comisión. Prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hechos capítulo 20 y Hechos capítulo 28, y versículos 19 y 20. En el versículo 20 dice, y he aquí yo estoy con vosotros, la gran promesa de Cristo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días de la vida, de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Vamos a tener adversidades, tenemos la contingencia, tenemos enfermedades, tenemos hermanos enfermos de COVID. En Monterrey hay muchos hermanos enfermos de COVID, hermanos de la iglesia. Hay muchos hermanos que están enfermos de distintas enfermedades. Oramos por ellos, pero estamos de paso en este mundo. Son parte de las cosas que vamos a sufrir en este mundo. Vamos a sufrir sin sabor. Vamos a sufrir angustias, vamos a tener muchas cosas que tiene toda la gente del mundo. La única diferencia es que nosotros tenemos la gran salvación que Cristo vino a traer para nosotros con su sacrificio. Y tú puedes ser parte de ello, si aún no eres parte del cuerpo del Señor, si aún no has aceptado a Jesucristo. Es el día, es el momento que lo puedes hacer. Y cosa tan simple, Dios no nos pide cosas difíciles de hacer.
Dios hizo lo más difícil. El apóstol Juan ahí nos da un ejemplo a nosotros que Dios nos da a nosotros que hagamos una parte y Él hace la más importante, la más difícil, la mayor. Y ese es el sacrificio de Cristo, su muerte, para que nosotros solamente confesemos a Jesucristo y adquiramos la gran salvación. O visto de otra manera, cuando el Señor resucitó a Lázaro, Él le dijo al hombre lo que podía hacer. Muevan la piedra. Era lo más fácil. Y lo más difícil para el Señor y para el hombre, bueno, para el hombre en este caso sería decir, Lázaro, ven fuera. No lo podía hacer el hombre, pero lo hizo el Señor. Nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos, pero Dios nos puede salvar por medio de Jesucristo, si le aceptamos. La predicación, la exposición de la palabra es siempre la invitación que Dios está llamándote a ti. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 28, Mateo 11, versículos 28, 29 y 30. Pero cantamos un himno. La invitación es del Señor, es su palabra. Vamos a cantar el himno 144. 144, cerca, más cerca.